Bienvenidos de nuevo a nuestra plataforma informativa ¿Sabías qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dentro. Vamos allá. Vamos dentro. Come on, let's go. Vamos dentro. Talento no. Corred. A trabajar. Go quick go. Hoy vamos a hablar del cognitivismo. El cognitivismo es una corriente psicológica que nos dice que el conocimiento se construye y no se descubre. Esta corriente se opone al conductismo. Para poder aprender, el cognitivismo nos dice que necesitamos un propósito, que es el origen del comportamiento, es decir, un porqué, y un para qué, que es el fin, es decir, el significado que le demos. Los autores propios de esta corriente son Tolman, la Gestalt, Piaget, Vygotsky y el aprendizaje verbal. Primero hablaremos de Tolman. Este autor considera que la descomposición de la conducta en solo estímulos y respuestas la oscurece. Este autor considera también que para poder aprender necesitamos un porqué, es decir, tener un propósito de aprendizaje. Aparte de esto, habla del aprendizaje latente, que es el aprendizaje no observable, en el que el reforzamiento influye mucho más. Como siguientes autores tenemos a la Gestalt. La Gestalt nos habla de la formación de la huella de memoria, que con el tiempo se vuelven más simples, más conocidas y más complejas. El término fondo-figura de la Gestalt lo podemos trasladar a nuestra vida diaria. Por ejemplo, si tenemos una pelea con una amiga y esta amiga es muy importante, la pelea nos marca y hará figura en nosotros. Al no resolver el conflicto que esto genera, esto pasa a ser fondo. Se irán acumulando hasta que el fondo vuelve a salir hacia afuera siendo figura y si no conseguimos resolverlo, esto seguirá así hasta poder resolverlo. La organización de la información, según estos autores, es de una manera determinada y siempre es simple, simétrica y compleja. Vygotsky defendía que los niños aprendían más cuando las cosas solo las podían realizar con ayuda de alguien mucho más competente. Esto nos lleva a la idea de que cuanto más desafío, mayor desarrollo cognitivo. Otro término importante de Vygotsky es el término andamiaje. Esto se refiere al tipo de ayuda que podemos ofrecer como expertos para conseguir que los alumnos realicen las tareas difíciles. El siguiente autor del que vamos a hablar es Piaget. Este rechaza el conductismo, ya que él se centra en los acontecimientos mentales. Considera que las personas estamos implicadas en la interpretación y el aprendizaje y no solo influyen los estímulos y las respuestas. Para poder hablar de Piaget tenemos que tener en cuenta la palabra esquemas, que es una unidad mental que representa una categoría. Dentro de Piaget tenemos que resaltar unos términos. Lo primero es la asimilación-acomodación. La asimilación nos dice que lo que aprendamos tiene que ser coherente con nuestros esquemas, mientras que la acomodación nos dice que modificamos los esquemas según lo que vayamos a aprender. Lo segundo es el equilibrio-desequilibrio, es decir, necesitamos que lo que aprendamos tenga un sentido con nuestros esquemas, ya que si no lo tiene, nos genera una incomodidad mental, ya que no podemos explicar algo de manera lógica. Este desajuste mental o incomodidad mental es lo que llamamos homeostasis cognitiva y por lo que es importante.
Por último tenemos el agente activo, que como he dicho antes, Piaget rechaza el conductismo porque considera que la interpretación y el aprendizaje no se puede basar solo en un estímulo-respuesta, influyen más cosas. Por último tenemos el aprendizaje verbal. El aprendizaje verbal nos habla del aprendizaje en series, es decir, aprendemos en series, y todo lo que aprendemos lo aprendemos en un determinado orden. Aquí está la curva del aprendizaje en serie. Aquí podemos observar los efectos de primacía y recencia. Primacía es que recordamos mejor lo primero que hemos visto y recencia lo último. También tenemos el aprendizaje por pares asociados, donde aprendemos por parejas en las cuales el primer elemento es el estímulo y el segundo es la respuesta. El aprendizaje verbal nos habla también del aprendizaje por práctica masiva y por práctica distribuida, diciendo que la mejor forma de aprender es la práctica distribuida. En el aprendizaje verbal también tenemos que tener en cuenta una serie de términos. El primero es la inhibición. La inhibición nos dice que aprendemos por pares y esta puede ser o bien proactiva o bien reactiva. La reactiva nos dice que la última tiene menos capacidad de recordar que la primera y la proactiva al contrario. La primera tiene mayor capacidad para recordar que la última. Vamos a hablar de la facilitación. La facilitación se da cuando tenemos dos situaciones con estímulos muy similares, por lo que aprendemos ahora nos puede servir para luego. Por último tenemos los anclajes. Lo que los anclajes nos dicen es que si por ejemplo nos dan dos dibujos, uno de una casa con ventanas y puerta y otro con un balón dentro, lo único que reconoceríamos como casa sería la de las ventanas y la puerta. Por último, es muy importante recordar que las características de la materia influyen. El cognitivismo nos dice que para poder pasar de información a aprendizaje necesitamos un proceso de construcción, que es lo que hace un novato, y para poder pasar de aprendizaje a conocimiento necesitamos un significado, es decir, esto solo lo haría el experto. Si lo relacionamos con los autores que hemos visto antes, podemos apreciar que está en el término del significado de Piaget y en cuanto a la Gestalt, el término coherencia-significado. Al hablar de que el experto es el que genera las ideas, podemos hablar también de el término de la Gestalt de fondo-figura. En el sistema cognitivo explícito que nos habla de la intención tenemos el término éxito y fracaso. Esto sería lo mismo que desafío de Vygotsky. En este sistema cognitivo también tenemos el agente activo de Piaget. Un novato al aprender lo que hace es reproducir una conducta que ha memorizado, y esto es lo mismo que dice la Gestalt en su término huella de memoria. La repetición de esa conducta nos lleva a un patrón igual, que es lo mismo que el término del aprendizaje verbal, anclaje. En el sistema cognitivo implícito necesitamos plantear una función para poder llegar al éxito. Este es el término función de Tolman. Para poder pasar de función a intención necesitamos una categorización, un crecimiento, un ajuste y una reestructuración. El crecimiento es el aprendizaje verbal, la facilitación, y la reestructuración es en Tolman el mapa conceptual. Lo que hemos querido mostrar con el vídeo que hemos puesto al principio era justo esto, que el aprendizaje hay que construirlo. Todas las herramientas lo que hacen es construir cosas, entonces están yendo a construir el aprendizaje.